Bien, señores, tenemos a Guido Gómez Mazara con nosotros. Es muy difícil, muy difícil, tú tener ideas contrarias a tu invitado y ser amigo de tu invitado. Eso es muy difícil porque ambos tienen que tener un valladar que permita que cada quien tenga sus propias ideas. Con Guido Gómez nosotros nos sentimos cómodos a pesar de que pensamos muy diferentes en algunas cosas. Por ejemplo, si tú quieres que Guido te haga un análisis que no tenga que ver con la política dominicana, tú vas en coche, porque una de las cosas que lamentamos algunos de los que estamos en televisión es que Guido no haya tomado el camino del comentario de tipo político. Tiene su programa, pero no es lo más importante. Él es político, después es abogado y siempre es dominicano. Si quieres hablar de un tema de oposición o fijar una posición de un partido o de un dirigente de oposición, lo hace y lo hace bien. Si quieres hacer una conversación de tipo aliados, también te lo hace. Y en este momento vamos a utilizar, tenemos tiempo, algunas de esas facetas de Guido. Lo primero que quisiéramos transmitirle es una pregunta que la hice después que él llegó, pero no la pudo escuchar. Guido, he visto que en términos generales, un partido, un gobierno que que participa en unas elecciones durante una gran crisis, generalmente no repite o no gana. Fue el caso de República Dominicana con Danilo Gonzalo y el PLD, y el caso de Estados Unidos con los republicanos y Biden, y Trump. No ganaron. El resultado es que hemos visto que todavía meses después, arrancar realmente dentro de una crisis es imposible. No es que es difícil, es imposible. Pero a pesar de ello, por lo menos dejar conocer programas que el otro no llevaba y que este lo implementó, o tener que darle razón al que estaba. Pero la pregunta es, ¿por qué seguimos mirando para atrás al que estaba, criticando, llevarlo a los tribunales, hacer justicia, todas esas cosas, y no sentirnos bien porque llegó el deseo de todos de una mejoría? ¿Por qué? No es celebración, pero ¿por qué no hay la satisfacción? En el caso de Luis vemos que lo que tiene es presiones de personas que él no ha podido complacer. ¿Por qué no se siente la satisfacción del triunfo? Ok, gracias por la invitación. Miren, yo comienzo haciendo la siguiente reflexión. Cualquier país se parece a este, pero este país no se parece a ninguno. Por eso, cuando uno hace referencia sobre el comportamiento político, uno tiene que hacer la distinción entre el resto y nosotros. Porque tenemos unas peculiaridades. Y en función de eso yo siempre he dicho que el ejercicio de la actividad política en el país históricamente, siempre ha conducido a quien gana, ejerza el poder con un retrovisor, mirando hacia el pasado. Por razones básicas. Primero, el componente de persecución política que ha sido un común denominador en la vida pública dominicana desde la fundación del Estado hasta la fecha. Pero sobre todas las cosas porque muchas de nuestras debilidades institucionales han sido el resultado de un enfoque un poco irracional de la vida política dominicana. En el caso nuestro, después del ajusticiamiento de Trujillo. Acaba de producir una palabrita que no puedo dejar pasar. Ver gobernar un país con el espejo retrovisor. Se necesita el espejo de retrovisor para evitar un problema, pero no para seguir a uno que va detrás de nosotros. Sí, pero vamos por parte. Mira, yo te decía que desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta la fecha, el sentido de enfrentamiento cada vez que un gobierno sustituye a otro es la impugnación.
Bueno, los 12 años de Balaguer fueron sustituidos por Antonio Guzmán. Y en el mismo proceso de discurso inaugural, Antonio Guzmán hizo una reflexión sobre las imputaciones a la gestión de 12 años de Balaguer. Y así ha sucedido históricamente. Ahora, ¿qué pasa en la actual coyuntura? Y ahí yo quiero agregar un componente que no es una defensa a la fuerza política victoriosa, sino es un reconocimiento a la realidad de carácter social y económica que enfrentamos hoy en día. ¿Por qué? Porque en los procesos de sustitución política, la actual coyuntura es la que tiene una mayor perturbación desde el punto de vista económico. Porque un fenómeno de carácter sanitario que ha impactado en el globo terráqueo tiene consecuencias en la República Dominicana y en el mundo entero. Por ejemplo, el esquema que presentó la candidatura del cambio respecto de la gestión de gobierno cuando llegara al poder nunca calculó las consecuencias que se iban a derivar de la crisis del COVID-19. A tal efecto, yo lo recuerdo, la única economía que en el mundo habrá de crecer, ¿tú sabes cuál es? La China, 2% proyectado. El resto, y fundamentalmente esta parte del continente, va a tener que enfrentar gestiones de gobierno en medio de un proceso de recesión económica. Y Julito introducía el tema ahorita haciendo un señalamiento respecto al tema de los Estados Unidos. Para que ustedes sepan la vitalidad e importancia que habrá de tener la gestión de Luis respecto a las expectativas que tiene en el orden económico y social, es el siguiente acontecimiento. La victoria de Biden, de arrancada, representa una solución inmediata en términos prácticos en América Latina, y la República Dominicana no puede estar exceptuado. Miren por qué. El simple hecho de que 24 horas después de llegar a la administración el presidente Biden haya, mediante un mecanismo administrativo, imposibilitado que 11 millones de ciudadanos sean deportados, eso genera de una forma u otra un nivel de satisfacción en la República Dominicana, que sumado a un paquete de incentivo económico de 1.9 billones de dólares, crea condiciones mínimas para que esos grupos étnicos minoritarios en lo que está la República Dominicana generen algún tipo de favorabilidad. Lo doy como dato. Solo al mes de mayo, en la República Dominicana, hubo un incremento de las remesas de 12.6% con respecto al año pasado. ¿Qué significa eso? Que en medio de la crisis y la recesión económica que tiene la economía dominicana y los desafíos que tiene la gestión del presidente Luis Abinader, tenemos la siguiente situación. Una economía que tiene que mejorar. Un presidente de la República que tiene que incentivar políticas públicas que sean favorables. Pero en tercer lugar, un componente que yo sé que va a ser materia de la primera refriega argumental tuya y mía. Y es que la población que votó en favor del cambio, independientemente de sus expectativas de carácter económica, y ahí entra el componente del retrovisor, desarrolló cuando votó, Julito, una sed, un deseo y ansia, ¿tú sabes de qué? De procesos de carácter judicial que de una forma u otra conculquen las prácticas de corrupción. Eso no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, es un fenómeno propio del continente de lo que anda pasando. Y en esa dirección, yo quiero decir que si bien es cierto el gobierno del presidente Abinader hace un esfuerzo en estos 5 meses de lidiar con la situación, también debo de admitir que hay un componente en la gestión del presidente Luis Abinader que crea preocupación. ¿Tú sabes cuál es? En términos prácticos, que una parte del partido, el partido victorioso, el PRM, y las fuerzas que se combinan en ese proceso de éxito electoral, tienen expectativas en términos de participación en la gestión que de una forma u otra podría contribuir, ¿tú sabes qué, Julio? Y lo digo inclusive con dolor, de que en las futuras acciones del gobierno el partido no tenga el nivel de satisfacción suficiente para acompañar la defensa política del gobierno en sus acciones. Mira por qué. Porque los compañeros y compañeras, cuando tú vas a la estructura del partido, el PRM estructuralmente no tiene 50.000 personas en su mando. 50.000 personas. ¿Qué significa eso? Que el Estado Dominicano y su capacidad de empleo tiene la posibilidad de llenar las expectativas para que esos compañeros y compañeras con deseo de participación tengan un espacio en el Estado. La velocidad no ha sido como la gente esperaba. Y ese nivel de insatisfacción que yo aspiro y espero que sea resuelto, y sé que hay una voluntad en esa dirección, podría tener algún tipo de dificultades en la medida de que vengan las confrontaciones propias de la impugnación de sectores en la ciudadanía que no se sienten cómodos con las acciones del gobierno, o el PLD
en su legítima acción de defensa. Y necesitamos un partido, en este caso el PRM, que sea no solo el interlocutor válido de las acciones del gobierno, sino que tenga la capacidad de defender las acciones del gobierno en el barrio, en el callejón, en el colmado, en la guagua y en todos los escenarios. Porque el gobierno, y yo quiero ser enfático en esto, en medio de la actual situación habrá de necesitar una defensa política, no comunicacional, una defensa política, para que al final de la jornada, mucha de la gente que participó en el proceso de elección y que votó a la candidatura del compañero Luis y de Raquel, sienta que las políticas públicas que implementa la administración del presidente Luis Abinader se corresponden con sus expectativas. Pero al final de la jornada, Julio, y yo quiero ser muy reiterativo en el argumento, la actual coyuntura requiere una especie de correa de transmisión entre las expectativas de la gente, entre el partido y la defensa indispensable para el gobierno. ¿Por qué? Porque en los próximos meses habrá una actuación de la principal fuerza política, que es el PLD, que estará en la calle haciendo los señalamientos del lugar, reaccionando frente a procesos de persecución judicial que están al doblar de la esquina y que por vía de consecuencia el gobierno necesita un partido que actúe en coordinación, en consonancia con sus intereses y que nos garantice al final de la jornada que las acciones de política pública del gobierno sean entendidas por la población y que la gente no siente el nivel de frustración que podría sentir cuando cree que las cosas no se están haciendo correctamente. ¿Se está cometiendo el error de minimizar a las posibilidades del PLD de rehabilitarse? Mira, el PLD es un partido que no está en su mejor momento. Ahora, en política, la gente es técnicamente muerto cuando tú lo entierras. Y vuelvo a los acontecimientos políticos en la República Dominicana. Y yo siempre creo que la historia es aleccionadora. Aquí hay muchos ejemplos de gente que técnicamente se sentía, uno, que estaba muerto desde el punto de vista político, y los acontecimientos fueron construyendo sus posibilidades. Sí, el tema del PLD como oposición y como un partido que sale del poder, podría ser un tema, Carlos, para uno sentarse con Guido a hablar mucho, porque de eso sí te puede hablar mucho, pero él dijo algo con respecto al papel del PRM, el partido del gobierno, que es un deseo de él, lo que él le gustaría, el papel que debería de asumir el partido, sí. Pero no quiso tocar algo que hablamos en la primera parte. Guido, el doctor Mena, Rafaelito Mena, que es el presidente de la Asociación de Clínicas, se atrevió, porque para eso hay que tener unos buenos testículos, de siendo médico y siendo presidente de la asociación, tener la valentía de decir una verdad como, cito, sé que lo que voy a decir no le va a gustar a muchos, pero la economía es más importante que la medicina. Llevemos eso a la política. Okay. Ese partido que tenía 16 años sin trabajo y que necesitaba trabajo, y su objetivo es trabajo, y sus inconformidades son porque no se ha podido completar por la gran alianza que llevó al poder al PRM, porque no fue el PRM solo. Sí. El PRD tuvo dos fuerzas, una que hizo una coerción de la oposición y otra que hizo una división del partido del gobierno. De otra forma no era posible. Entonces, ese problema económico que en todas partes funciona, Guido, Kennedy fue el primer presidente católico porque convenía. Reagan fue el primer presidente divorciado porque convenía. Obama fue el primer presidente negro porque convenía. Hillary por poco es la primera mujer presidenta porque convenía. Y Donald Trump, que no sé cómo calificártelo, porque tiene también la condición de que tiene una población que sigue esos lineamientos, sí, claro, y que él le dice lo que quieren oír. Entonces yo te pregunto,
ese PRM tendrá tiempo o cuánto tiempo necesita para entender eso que usted, que ya me da la impresión de que Luis no tiene partido. Sí, pero vamos por parte, mira. Nosotros somos parte de una generación que tenemos que leer con inteligencia, no reproducir los errores del viejo partido. Esa vocación fratricida de la confrontación interna condujo a que la experiencia anterior no fuera la más inteligente. Ahora, ¿qué estamos diciendo nosotros? Tú dices una persona que no tiene ningún tipo de intención en la dirección del partido, que por el contrario, tanto el presidente del partido, la secretaria general como el jefe de organización son mis buenos amigos, al margen de la política. ¿Qué yo estoy diciendo con lo siguiente? Que la experiencia que tenemos que reproducir es la de un partido político que sea la correa de transmisión con el gobierno, pero la fuente fundamental de la defensa política del gobierno, porque el gobierno no está solo en la cancha. ¿Cuál ha sido el inconveniente de orden práctico? Que las figuras fundamentales de la institucionalidad partidaria tienen una responsabilidad en la administración pública y eso ha implicado reducir el ritmo de funcionamiento institucional del partido. Yo se lo he escrito de manera privada y ellos saben que yo soy una persona, primero amigo, y que hace las cosas de buena fe. Ahora, ¿qué habrá de pasar, Julio? Que en las jornadas políticas por venir, la base social del PRM y de esas fuerzas de carácter electoral que se sumaron a la victoria van a ser indispensables para la defensa del gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno tiene que concentrarse en la gestión, en la actuación correcta, en la generación de empleo, en enfrentar el COVID correctamente. Pero sobre todas las cosas tiene que contribuir a que haya un nivel de satisfacción en esa dirección media y de base del partido para que de una forma u otra acompañe al gobierno. Tú estás hablando en condiciones normales. Tú estás hablando de la ideal. Yo te puedo preguntar, fuera de Bosch, Salvador, Don Antonio, Hipólito y ahora Luis, ninguno han sido presidente del partido. ¿Tú no notaste eso? Sí. Ninguno ha sido presidente del partido. Y por eso nosotros... Pero en el PRD había quien era el jefe. Claro. Pero ahora no. No. Porque como tú dices con mucha delicadeza, Paliza y Carolina, yo la quiero mucho, pero para esa organización se requeriría alguien un poquito más de experiencia con... Yo te puedo garantizar ahora que ninguno de los dos me puede identificar como lo haría Tuey con el PRD, como lo haría Quique con el PLD, como lo haría Danilo con el que lo haría Quique con el PRCC, o como los dirigentes en todo el país. Sí, lo que pasa, Julito, es lo siguiente. ¿O tú? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Contra el éxito es difícil argumentar. ¿Y quién tuvo éxito? Y mira, la gestión de Paliza y de Carolina demostró que es posible conducir el partido a la victoria. Sí, y ese pero es el hecho de una... Ese es el hecho. Sí, porque... Ahora, ¿qué pasa? Mira, estamos pensando lo mismo. Un muchacho, antes de los 30 años diputado, presidente del partido, senador de la República, y ahora, óyeme, es mucho en 10 años. Sí, lo que pasa es que las características de construir un binomio como el de ellos dos, sí, para conducir al partido a la victoria, tiene un nuevo escenario, porque ya el partido está en el gobierno. Y hay otros elementos. Te voy a poner un solo ejemplo. Cuando venga el proceso de confrontación con el PLD, que viene, porque es innegable, eso es parte de la lógica de la política, Paliza es el ministro administrativo, Carolina es la jefa de la capital, el jefe de la organización es el ministro de Obras Públicas. Y el partido necesita tener la defensa política del gobierno porque los funcionarios tienen que estar concentrados en la acción administrativa. Pero, el librito dice eso, y tú coges Venezuela y coges Estados Unidos y hay un presidente de partido que no es ni siquiera miembro del gobierno, y siempre lo fue. Pero yo te voy a preguntar, ¿y este presidente del partido de 20 años que no estaba en la Secretaría Administrativa, estaba en la silla presidencial y nunca se refirió ni se dedicó a contestar a la oposición, nada, ni del gobierno, porque él tenía doble función, él tenía que defender su gobierno. Sin embargo, lo único que hizo fue hacer el ejercicio de la presidencia de la República, que fue Leonel. ¿Por qué desde el poder
y no es papaliza solamente. Parece difícil hacer las dos funciones. Bueno, en el caso de Leonel Fernández y del PLD, tú sabes que Leonel Fernández consiguió la categoría de presidente de partido como un mecanismo de defensa cuando salió del poder, en primer lugar. Y ellos tenían un criterio operativo de que Leonel era el presidente formal, pero la operatividad diaria la llevaba el secretario general, por las características propias del PLD. En el caso específico del PRM, son otras características. Mira por qué. Porque el PRM se construyó en una situación de excepcionalidad. Había que salir del PRD y construir una alternativa inmediata. Y frente al reclamo de renovación y cambio, tanto Hipólito como Luis Abinader tuvieron la visión de colocarle rostros que se parecieran al apellido del partido, moderno, porque esa era la imagen. Sí. Y cuando nosotros confrontamos en el proceso de competencia electoral los rostros de la modernidad, es verdad que la oferta del PRM se parecía más al deseo de cambio de la sociedad que el PLD. Que no parecía PRD. Entonces, Luis Abinader, que algunos lo subestiman, tuvo la inteligencia suficiente de entender de que el vehículo que lo iba a conducir a la victoria era ir construyendo rostros, imágenes que se parecieran a ese Pero deseo eso de cambio. no fue nada nuevo. Cuando Balaguer regresa en el 86, viene con Minú, viene con Toral, viene con el de Agricultura. Es decir, traer una nueva imagen, pero se pasaron. Porque ahora resulta que tú no conoces a los dirigentes del PRM. Tú no lo conoces. Ayer mismo empezaron a mentir, porque no fue cierto lo que se pasó de Félix de Moca, ¿cómo se llama? Andrés. Bautista. Andrés. Con Luis, eso no fue así. Eso no es verdad. Trató bien y se dirigió bien a Andrés, pero Andrés fue fundador, él fue el primer presidente del PRM. Sí, claro. Ahora, Y Chu, secretario una general. pregunta, sin crítica, pero con señalamiento. Hipólito ha cometido el error de no aceptar una presidencia que por razones de lo que tú dices, le daba un empaque diferente a un PRD que tenía un antecedente de un Peña y de un Atuey, que guste o no le guste, Bueno, pero eran oposición. Mira, Hipólito nunca tuvo vocación en términos organizacionales. O sea, Hipólito nunca tuvo como interés fundamental ser presidente del partido. Nunca. Él siempre se concentró en construir su aparato y lo logró con bastante éxito. Ahora bien. Pero era PRDista, Sí, el aparato. Sí. Sin embargo, cuando él hacía eso, el aparato partidario estaba en manos con sentido organizacional. Peña y Tabatuey. Ahora, el escenario de ese PRD, Julio, no se parece al país de hoy. Mira por qué. Porque ese PRD que tú tienes como referencia era la suma de muchos liderazgos que competían. El sentido común te indica, inclusive, y es una actitud que tenemos que asimilarlo de esta generación, es que el carro político del PRM lo conduce Luis. Tengo que darte razón. Y sobre esa base... Tengo que darte razón. Las tendencias. Las tendencias eran dirigidas por precandidatos, Correcto, todos. correcto. Media docena. Correcto. Y ahora tú te buscas y dices, si el PRM quiere seguir en el poder, tiene que utilizar la reelección, porque yo no veo una figura que se esté construyendo para poder sustituir en el 24 a Luis Abinader. Pero mira, yo no tengo la capacidad de ver más allá de la curva como ustedes. Y tú no eres un peligro, ¿eh? Tú no eres un peligro. Déjame decirte una Porque cosa. aquí todo el mundo sabe que si hay una persona que no quiere la presidencia de Guido Gómez, ¿por qué Guido? ¿Cómo, papá? Pero háblame de eso. Eso es una apreciación incorrecta tuya. ¿Es Eso una- incorrecta? Sí, lo que pasa es que yo creo... Déjame decirte una cosa. Yo creo que la No participación... es lo que haces, Sí. no es lo que dices, Pero, sino lo que pero haces. déjame darte un dato. Yo pienso que las aspiraciones políticas no se construyen en un microondas. Son el resultado de un proceso. Y yo no ando por la vida aspirando. Si la coyuntura establece algún tipo de posibilidad, yo voy a presentar Proceso. una aspiración. Pero déjame decirte una cosa. Yo aprendí lo siguiente, Julito. Asimilando la experiencia de los viejos dirigentes del PRD, que todos querían aspirar al mismo tiempo a la misma posición. Eso es una postura incorrecta. ¿Y cuántos Nosotros tenemos- cuántos años hacen de Nueva York, Guido? Desde que yo vine a Que tú estudiar. regresaste. Hace 20 años, 20 y tantos ¿Cuánto? años. 20 y tantos ¿En el años. 2000? No, Ajá, en el 96. 86. No, 96. 96. Fue en el 96. 96.
Que 96. Sí, fue en el 96. Fue en el 96. Fue en el 96. Pero a Guido nosotros lo entrevistamos, le ha gustado Miguel Ricardo. En el 96. Sí, en el 96. Pero oye, déjame decir una cosa, Julito. Pero está bien. Pero mira, pero vamos por partes. 24. Sí, vamos por partes. Pero él llegó primero que Abinader. Pero óyete, déjame decir una cosa. El que no entiende tiempo y espacio en política se fastidia. Del Mira que por estoy qué. hablando. Mira por qué. Uno, los referentes de este país tuvieron sentido de la espera. Leonel Fernández, vamos por partes, que fue candidato presidencial con posibilidad en el 96. Desde los 80 aspiraba como diputado en el partido y le quitaban la diputación. Tu amigo Danilo Medina. Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados en los 90 y llegó al poder en el 12. Hipólito fue candidato a senador y perdió en Santiago en el 86 y llegó a ser presidente en el 2000. Es decir, las candidaturas y los proyectos políticos no se construyen porque usted crea. Son factores que van conduciendo. Sí, se muere Bosch, se muere Peña, se muere Salvador, se muere Guzmán, se muere Balaguer. Y tú nunca has perdido ni una diputación. Es que yo nunca, porque tú no has comenzado entonces. No, es que yo nunca he aspirado a una diputación. Yo no tengo fascinación. No, yo lo sé. Tu mamá no tengo, aclaró bien de que no, tú eres yo tu no, vocación. yo no tengo vocación legislativa. Tú lo dices, ¿verdad? No, pero yo no tengo vocación. Padre presidente. No, yo no Que tengo lo vocación sé. legislativa. De verdad, no la tengo. No la tengo. No me siento, respeto mucho el trabajo que hacen los diputados, las diputadas, pero en la actual coyuntura yo siento que no es mi espacio natural. Mira, yo hago una colaboración de buena fe. Primero porque creo que hice una contribución muy humilde a la victoria del cambio. En primer lugar. Todo el mundo sabe que en mi agenda inmediata no hay un interés de ocupar un espacio público. Tú lo sabes. Pero en tercer lugar, yo creo que la mejor manera de contribuir con el espíritu de cambio es haciendo las contribuciones desde mi perspectiva. Mira cuál es. Mira, Julito. Yo lo he dicho en este programa y lo voy a repetir. Si nosotros como gobierno no somos capaces de encauzar procesos respecto de prácticas de corrupción de la pasada administración, una parte importante de la gente que votó por nosotros no se va a sentir representada. Y yo siempre he saludado las actitudes y el comportamiento del presidente de la República respecto de poner distancia de acciones incorrectas. Mira por qué. Porque uno de los elementos fundamentales que ha contribuido con el descreimiento del sistema político en la República Dominicana es el hecho de que la clase política llega al poder y desde el poder implementa políticas de acumulación indecorosa, indecente, y la mayoría de la población se siente no solo indignada, sino alejada de ese tipo de conducta. Y yo creo que cuando el presidente de la República motivó, eligió el cuerpo de hombres y mujeres que está encabezando el Ministerio Público, es una contribución importante a que las cosas se hagan correctamente. Y lo doy solo como referencia, para que la gente entienda el sentido del compromiso. El último referente de jefatura del Ministerio Público que tuvo la pasada administración salió del Comité Central del PLD a la Procuraduría. El hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia era miembro del Comité Central del PLD y está en la Suprema. El hecho de que tengamos a gente como Miriam Germán Brito en la Procuraduría, al magistrado Camacho y a Jenny es una contribución con eso. Y yo me siento cómodo en ese escenario de participación. Mira, yo no quiero picotear un programa, como le dije a Carlos ahorita, y coger un tema como la justicia, que se merece, nosotros decir, el martes, el miércoles, el jueves, claro, vamos a analizar la independencia de la justicia, eso que tú estás señalando, porque yo quiero no llevarte, porque a ti nadie te puede llevar a una entrevista. Tú vas donde tú quieres, porque de eso tú sabes. Ahora... No, y me siento muy agradecido con usted me invita. No, lo que pasa es que yo tengo 35 años en esto y sé perfectamente cuáles son las condiciones de lo que en los últimos 35 años, te lo puedo enseñar ahí abajo, lo tengo en fotografía, tú estás 10 veces ahí. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo es que te vas a decidir por aceptar una candidatura? Porque tiempo tenemos. Sí. Y te voy a decir algo, me voy a lo personal. Tú y yo tenemos una cosita en común, que yo estoy aquí y tú estás haciendo política y no es buscando pesitos. No es buscando pesitos, porque la política es por vocación o porque a algún grupo le interesa que tú estés y te apoye. Ninguna de las dos cosas tú la tienes. Entonces, tú podrías estar en la calle haciendo negocio, buscando casos,
defendiendo a corruptos o atacando a corruptos, pero no está en ninguno de esos casos, ni está defendiendo, ni te ha constituido en contra de nadie. La otra, buscando cuarto, haciendo chantaje, no, porque tú tienes suficiente información para cualquier persona decirle, mira Víctor Díaz, ¿por qué tú eres el único que estás en el expediente? Entonces tú eres el presidente de la República. Y yo te digo a ti, Víctor Díaz Rúa veía al presidente Fernández siempre en el Palacio a rendirle informe de su gestión. Y nunca iba con un folder. Nunca iba con un folder. Siempre iba con un maletín como el de las tejedoras holandesas. Y yo te digo a ti, entonces él actuó totalmente independiente y es el único. Entonces yo te pregunto, tú has asumido el poder, el papel de que, mira, Miguel Vargas te daba lo que tú quisieras en ese partido, hasta la presidencia en un momento. Sin embargo, tú preferiste poner a Miguel Vargas de su tamaño. Después que lo lograste, a él y al partido, entonces te fuiste al PRM. En el PRM tú eres un miembro más, porque tú no tienes posiciones. ¿Qué? Colaborar para que tu verdadero partido que está ahí adentro esté funcionando. No estás buscando riqueza. Ya Luis te pasó por arriba, Carolina te pasó por arriba, Palicita te pasó por arriba. Y tú, que yo quisiera, aunque mucha gente no lo cree, señores, hoy tú sabes lo que es decirle tú a un presidente sin que él sepa que yo no le estoy buscando de que unos cuartos, ni un consulado, ni una embajada, ni una vaina. Guido, ¿qué es lo que te pasa? Presidente de la República, ¿cuándo es que vamos a comenzar, Guido? Ok, bien. Mira, pero no me venga a decir cosas que yo no quiero oír. Pero no, Julito. Dime lo que. ¿Cuándo es que vas a comenzar tu campaña? En el espíritu democrático, yo saludo tus argumentos, pero permíteme decirte que yo, el día que decida una aspiración nacional, voy a venir a tu programa y voy a decir, mira, Julito, yo voy a aspirar a tal cosa. ¿Falta mucho? No, no falta mucho. Ay. Otra cosa. Mira, Julio. Me pone de bocina de esa vaina. No, tú no eres me bocina. Pone de bocina. En segundo lugar. No estoy jugando. Mira, Julio. La generación de nosotros tiene que actuar con un espíritu de conjunto, no personalizar. Óyete, el que va adelante hay que apoyarlo, no importa la edad que tenga, el tiempo que tenga y el nombre que tenga. Pero en segundo lugar, yo pienso que es importante. Mira, Julito, la generación nuestra tiene la responsabilidad de decirle a la sociedad que somos capaces de ir al gobierno y hacer las cosas correctamente con espíritu de conjunto. ¿Cuál ha sido el problema de las generaciones históricas en este país? Que sus proyectos de carácter individual se han impuesto al sentido de lo colectivo. Balaguer, con todos los méritos que tenía, era un hombre con un rasgo personalista, autoritario. Juan Bosch, Peña Gómez, con sus características. El mismo Hipólito, con sus características. ¿Qué quiero decir yo? Que nosotros como generación tenemos que asimilar ese proceso. Yo no voy a pensar que los que aspiraban a una posición presidencial te iban a upar bajo ninguna forma, porque no iban a crear competencia. Ahora, ¿qué te vio Hipólito que tan joven te hizo consultor jurídico del Poder Ejecutivo? ¿Qué te vio Leonel que me dijo? Yo pensé que mi contendor iba a ser Guido y se ha dedicado a otras cosas. No me dijo a qué cosa, ni yo le pregunté. Y tercero, ¿qué te vi? Uno que habla pendejada por la mañana en Revista 110, que te vemos cosas que el resto del país tú no se lo has hecho saber. Bueno, la precisión que tuvo Hipólito Mejía respecto de mis credenciales mínimas para el desempeño era en función... Antes del desempeño antes del desempeño, porque tú fuiste consultor jurídico antes del desempeño. Yo siempre he hecho la historia. Yo no iba a ser el consultor jurídico. Fue un accidente que me colocó ahí. Bueno, yo hice un desempeño. En primer lugar. En segundo lugar, con el presidente Fernández yo tengo una relación un poco extraña y poco comprendida por algunos. Pero eso no fue por amistad, fue por un asunto político. Yo pensaba que ese muchacho, porque tenía un poquito de empatía. Mira lo que pasa con las generaciones nuestras. A lo mejor él se sentía que era de tu misma generación.
No, él es mayor que yo. Se hubieran entendido mejor. Mira lo que pasa con la generación de nosotros. Nosotros no canalizamos correctamente el sentido de competencia. Y yo te quiero confirmar de manera pública y responsable que yo me siento profundamente satisfecho cuando yo veo que una gente de mi generación avanza. En el caso de Luis. Yo no tuve ningún tipo de tapujo para apoyar la propuesta de Luis Abinader. Y de verdad, lo hago por convicción. Y si mañana alguien de mi generación va adelante, lo voy a hacer con muchísimo gusto, Julito. Ahora bien. Pero mira, eso que tú acabas de decir, yo te voy a ayudar. No solamente que no pusiste ningún tipo de objeción, es que, aunque sea un porcentaje muy pequeño, cuando Hipólito Mejía decide no ser presidente del partido, y como él mismo decía con el desparpajo que gaste su cuarto Miguel, y lo hace presidente, pero después difiere de él, tú perteneciste al grupo que ayudó a que el PRD se dividiera y se formara el PRM, aunque tú no te fuiste en ese momento. Sí. Pero tu actitud dentro del PRD ayudó mucho a Luis. Sí, pero vamos por parte. Mira, lo que uno hace en política, en términos estratégicos, no hay necesidad de airearlo. Pero te digo algo, Julito. Hay que decirlo. Si la vida me da la oportunidad de volver por el mismo camino, tú no harías lo mismo. Respecto del carácter dañino que implicaba para el sentido histórico del PRD la figura de Miguel Vargas, vuelvo y lo hago. Mira por qué. Porque la señal que nos dio a la sociedad lo que él representó, ¿tú sabes cuál era? Que la fuerza del dinero podía sustituir las credenciales, las capacidades y los talentos. Y yo siempre he creído que los espacios en política se construyen sobre la base de esas virtudes y no de la otra. Porque si algo le ha hecho daño a la vida política dominicana, ¿tú sabes qué? Que la fuerza de lo clientelar ha sustituido las capacidades. Son concepciones. Tú tienes el ejemplo del doctor Fernández. El doctor Fernández, cuando llega a la presidencia y vuelve y gana, no era un personaje que tenía una valoración de los recursos económicos importantes. Sin embargo, después, no sé por qué lo picó, que se convierte en el fundador del grupo más poderoso económico, político que se ha formado. ¿Y qué impacto tuvo eso respecto de él en la sociedad? Un cuestionamiento. Entonces, la sociedad tiene la capacidad. La sociedad tuvo la capacidad de decirle, no, ese es el comportamiento. Este no es el comportamiento correcto. Entonces nosotros tenemos que leer perfectamente pero eso. Estoy hablando de ti. Yo, por ejemplo, creo que el día que yo presente una candidatura, ya me comprometí a decirlo aquí. Sí. Va a ser el resultado de una coyuntura política donde las fuerzas sociales y partidarias entiendan que yo poseo las condiciones para el desempeño. Ahora, yo no ando por la vida con ese nivel de desesperación, Julito, porque uno de los problemas en este país, y lo digo con mucho dolor, es que la práctica política ha servido para lo siguiente, que el que no es bueno para nada se mete en política. Sí, pero yo te voy a dar una satisfacción. Yo me sentiría igual de bien que tú lo hagas aquí, porque es una primicia que tú le das al programa, pero que si lo haces en otro sitio también me siento bien, para que tú no estás comprometido. Tú donde Uchi Lora, a donde Juan Bolívar, al 1+1, y dices, voy ahí, le dije a Julito que haya por aquí, que lo voy a decir. Yo no tengo problema, yo no quiero que te decidas. Sí. Porque es que te decidas. Sí, y agradezco como tú me estimulas. También hay algo que la gente nos dice, uno no puede decir lo de uno. Nosotros nos quejamos de que nunca nos dan crédito. Lo que dice Guido aquí, usted no lo va a ver en ningún periódico. Y es que Guido Gómez, lo poco que recibe de su ejercicio y lo poco que recibió, se lo da a unos seguidores que cuando él haga así y pite, no es verdad, le va a pasar mejor que a Leonel. Más personas se van a sumar a su candidatura, pero tiene que ser dentro de un partido grande. Claro. No puede ser de fuerza del pueblo. No, pero lo voy a hacer. Sí. Y además déjame decirte lo siguiente. Hablar en primera persona nunca es elegante. Eso no es elegante. Y no es mi estilo. Pero el más enconado de mis contrarios reconoce que yo tengo credenciales mínimas para actuar en política correctamente. Guido, pero hacer política, ¿tú crees que ya se superó la época en la cual todo aquel que tiene pulso tiene precio? Es decir, todo el que tiene pulso tiene precio, dice. Es decir, el dinero en la política y
¿Tú crees que todavía nos falta mucho por superar en cuanto a lo Pero que eso no es tiene que ver con lo que la tú posibilidad? estás preguntando. No. Tener precio es una cosa y el dinero en la política es otra. No, son dos cosas. Está bien, pero Sí, como pero le digo, te digo algo. tiene que ver con el asunto de Sin dinero cómo no se puede hacer una política. oferta económica te agencia un aliado. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que un proyecto electoral exitoso necesita de recursos. ¿Cuál es el riesgo que corremos los políticos que construimos mayoría en una candidatura con el tema de los recursos? Que en el trayecto, el dador del recurso puede hipotecar el proyecto político a largo plazo. ¿Y qué ha pasado? Que mucha de la gente que ha servido como cooptador o buscador de recursos, llega al gobierno, se siente con la autoridad e impide que ese presidente que llega tenga las distancias suficientes para decirle, hasta ahí usted llegó. Y ese es un problema que lo tenemos reciente en la República Dominicana, porque muchos de los temas de combate a la corrupción en la República Dominicana son el resultado de personas que participan en la campaña, recaudan recursos y se sienten con la licencia de hacer y deshacer. Entiendo que es una combinación de los dos elementos. Sí. O sea, los recursos son fundamentales para el éxito electoral, pero cuando se desbordan, se incurren en acciones que el país sabe que terminan en procesos. Y los políticos debemos tener la autoridad suficiente para decirle, oye Juan, tú puedes colaborar, pero tu colaboración no implica bajo ningún concepto que tú tengas licencias para cuando llegue al poder hacer y deshacer, porque ahí es que viene el descrédito. Entonces los políticos, de verdad, tenemos que hacer un esfuerzo responsable para ser consecuentes y solidarios con la persona, pero mantener un nivel de independencia suficiente, porque de eso se trata también. Sí. Mira, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a dejar en el aire algo, y es cuando tú tienes contacto con personas que le dan seguimiento tanto a los programas como a los políticos. Cuando a Guido le dicen, mira, Julito, esto, aquello, lo otro, tiene que dos actitud. O dice, eso no es así, o si cree que no vale la pena, se queda callado. Lo mismo que me pasa a mí. Sí. Por ejemplo, la última vez que una persona más o menos que no me he contestado, le dije, tú tienes una respuesta pendiente conmigo, dice, ya él cumplió su objetivo en el PRD y cobró. Digo, ¿que cobró con quién y de quién y por qué? Porque ¿quién pagó? ¿A quién le interesaba esa situación? Entonces, de eso vamos a hablar después de la pausa.